Saludo con gusto a Kenneth Smith, experto en asuntos del sector eléctrico y en su momento jefe de la negociación del TEMEC, el Tratado Comercial México-Estados Unidos-Canadá. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Guillermo. Es un placer estar contigo. Muchas gracias, Kenneth. La semana pasada México anunció un convenio con la principal empresa eléctrica española, Iberdrola, para adquirir 13 plantas de generación eléctrica en el país, las cuales, según se dijo, serán operadas por la Comisión Federal de Electricidad. ¿Cuáles son los alcances de este acuerdo, Kenneth? Sí, muchas gracias, Guillermo. Pues mira, ha habido muchas noticias en la prensa al respecto. La pregunta es si esto es en realidad una nacionalización, como lo ha señalado el presidente López Obrador, o si Iberdrola es quien gana al final de cuentas con esta transacción. Lo que en realidad está sucediendo es que vemos a un fondo privado que está invirtiendo, está adquiriendo estas plantas, respaldado por deuda del gobierno. Es decir, en efecto, CFE va a operar estas plantas. Se trata de 13 plantas, 12 de ellas de ciclo combinado y una planta eólica. Son plantas que en su gran mayoría, más del 50% de esa capacidad instalada estaba ya en vigor desde antes del 2007, es decir, son plantas viejas, pero no se añade capacidad instalada al sistema eléctrico nacional. Esto hay que tomarlo en cuenta. Ni tampoco se trata de una nacionalización, porque no es en realidad CFE quien adquiere las plantas. CFE las va a operar y es a través de este fondo privado, MPI, que va a recibir, digamos, ganancias a través de la operación que haga CFE de estas plantas. Para Iberdrola, es un negocio muy positivo porque estamos hablando de una recapitalización para Iberdrola de alrededor de 6,000 millones de dólares, que le permite deshacerse de cierta manera de estas plantas ya un tanto obsoletas y dedicarse al negocio del futuro, por así llamarle, tanto en México como en la región de América del Norte y en otros países del mundo, que es enfocarse en el desarrollo de plantas de energía renovable. Entonces, yo creo que en ese sentido Iberdrola pues obtiene beneficios tangibles de esta operación. Yo creo que también parte del acuerdo al que se llegó con el gobierno de México es dejar de lado esta guerra que habíamos visto mediática entre el gobierno y entre Iberdrola, hablando de los supuestos abusos de esta empresa en México en materia del sector eléctrico, etcétera, y dejándole ya la cancha abierta, por así llamarle, para que pueda desarrollar proyectos de energía renovable. Eso no es algo que se ha mencionado abiertamente por parte del gobierno. El gobierno ha enfatizado que se trata de una nacionalización que va a incrementar la producción de CFE de 39% de la energía eléctrica de México al 55%, pero nuevamente no se está nacionalizando, simplemente es una adquisición por parte de este fondo privado y Iberdrola yo creo que es el gran ganador de esta operación. Kenneth Smith, déjame insistir en algo que ya referiste, pero que me parece que es muy importante dejar claro. El presidente le llamó a esta operación una nueva nacionalización de la industria eléctrica. No lo es. Suena muy bonito para efectos del discurso del presidente, pero insisto, no es una nacionalización ni nada que se le parezca. Es correcto, no es una adquisición por parte de CFE. Lo que está sucediendo y que esta es parte de, digamos, de la operación y que beneficia a este fondo privado que está respaldado con deuda del gobierno, es decir, hay participación de entidades gubernamentales, está participando en esto el Fonadín, está Bancomext, Nafinsa. No se tienen detalles específicos de los montos o la repartición, digamos, de la carga para cada uno de estos organismos, pero es una deuda que es respaldada por el Estado. Al final de cuentas, no se trata de una nacionalización porque no es la adquisición directa del gobierno de estos activos, y al final de cuentas le permite a Iberdrola deshacerse de estas plantas. Algunas de ellas no estaban en operación. Lo que debemos suponer es que al deshacerse de estas plantas, al recibir estos 6,000 millones de dólares a través de la transacción, se pueden volcar ahora a invertir recursos adicionales en el desarrollo de energía renovable, de parques eólicos y solares. Entonces eso también puede ser algo positivo para el país.
No sabemos si esas inversiones futuras de Iberdrola las va a hacer en México o en otros países. Se hablaba también en los medios de la posibilidad de que invirtieran en energías renovables en Estados Unidos, pero al final de cuentas, la gran pregunta aquí es, desde el punto de vista de CFE, al estar respaldando esta transacción con deuda de la nación, pues ¿cuál es el efecto al final de cuentas en el contribuyente mexicano? Porque sí, al final del día, si es una operación donde hay deuda garantizada por parte de CFE, por parte del gobierno, entonces esto pues también puede tener un costo a largo plazo. La clave va a ser la eficiencia en la operación que tenga CFE de estas plantas que va a operar, y ese es un reto importante hacia futuro. Deuda respaldada por el Estado, no adquisición. Adquiere la operación de plantas obsoletas que pertenecían a Iberdrola. He leído, y tú acabas de decirlo, que Iberdrola hizo una gran operación para sus efectos, porque entregó la operación de plantas antiguas y en desuso a precios altos. La pregunta es, ¿cómo puede esto convenir a México? Mira, si tú recuerdas, uno de los elementos principales que impulsaba el presidente López Obrador y su gobierno en los intentos de la reforma constitucional en materia de electricidad, era buscar que el gobierno tuviera una garantía de que iba a proveer por lo menos el 54% de la energía eléctrica del sistema eléctrico nacional. Hoy en día está alrededor de 39%. Yo creo que este esfuerzo también, digamos, de comunicación, el esfuerzo mediático de señalar que se trata de una nacionalización, de un incremento que va del 39% al 55% de la capacidad instalada del país en manos de CFE, pues es también un esfuerzo por salvar cara, por el hecho de que a pesar de que la reforma constitucional fue rechazada, de que la ley de la industria eléctrica está siendo, digamos, discutida y ante varios amparos en el Poder Judicial, es una manera del gobierno de decir, al final de cuentas, estamos nosotros incrementando, entre comillas, nuestra participación en el sector eléctrico, y esto es una gran victoria para el país. Al final de cuentas, yo creo que queda simplemente el signo de interrogación de qué tan eficiente va a ser CFE en operar estas plantas y a qué costo, pero hay que enfatizarlo nuevamente, no es una nacionalización. Yo creo que el aspecto que puede ser positivo, si en efecto así fue, digamos, la negociación entre Iberdrola y el gobierno, es que el gobierno ahora le permita a Iberdrola operar las plantas de energía renovable donde tenía problemas con la cancelación de permisos o, digamos, obstáculos regulatorios o burocráticos. Si esta transacción hace que el gobierno de México tenga una relación más positiva con Iberdrola y esperemos con las demás empresas privadas que quieren desarrollar capacidad en renovables, entonces sería una transacción pues que tendría un aspecto positivo. Pero repito, ya veremos cuál es el costo al final de cuentas de la nación de intervenir digamos, en la operación de estas plantas. Habrá que ver. Ciertamente, como dices, corresponde a un discurso político, pero en los hechos, perdóname que insista, ¿qué gana México con esta operación? No se ve que realmente vaya CFE a lograr aumentar la generación eléctrica. ¿O tú ves que esto sea posible? Mira, en términos de incrementar, ahí nuevamente hay un signo de interrogación porque algunas de estas plantas no estaban operando justamente por obstáculos a través de los reguladores. Si se echan a andar, pues lo que tienes es ya una capacidad instalada que no está creciendo, es decir, estas plantas ya estaban, digamos, en vigor, muchas de ellas desde antes del 2007. Entonces, en definitiva, no es una garantía de que se incremente el suministro eléctrico y ciertamente no es una nacionalización porque no le pertenecen, digamos, a CFE estas plantas. Sí, digamos, al final del día, la clave de todo esto es, por un lado, permitir, como ya señalé, que independientemente de esta transacción, tanto Iberdrola como otras empresas privadas, extranjeras y también nacionales, puedan, como lo establece la Constitución desde la reforma del 2013, participar plenamente en la generación de energía eléctrica. Es decir, CFE, por supuesto, puede seguir jugando un papel muy importante en la generación de electricidad, pero se tiene que permitir que los privados puedan desarrollar esa capacidad adicional en materia eólica y solar de generación eléctrica en nuestro país.
Y un tema que va de la mano con toda esta discusión es, por supuesto, resolver la controversia con Estados Unidos y con Canadá al interior del TEMEC, que va en el mismo sentido de lo que estamos hablando, es decir, la capacidad de las empresas de esos dos países de poder ejercer su derecho pleno a participar en la generación eléctrica en México. Si se resuelve el tema con Estados Unidos, que se ve difícil, probablemente nos lleven a un panel, pero si se resuelve ese tema y el gobierno opta por dejar que las empresas privadas logren invertir y abrir nuevos parques eólicos y solares, ahí sí puedes incrementar la capacidad eléctrica de nuestro país. De lo contrario, va a ser muy difícil. Por todo lo que me has dicho, Kenneth Smith, no parece un buen negocio para México. Hay quien dice que esto se parece más a una nueva conquista que a una nueva nacionalización. ¿Es de esa magnitud el despropósito? No, mira, yo te diría que al final de cuentas es una decisión racional que toma Iberdrola. Habían estado bajo el fuego constante por parte de la administración, se habían convertido de alguna manera en esa imagen del sector privado que busca sacar al país argumentos que pues francamente no tenían ningún sentido. Entonces Iberdrola busca darle una solución a esa situación de golpeteo político que tenía ante el gobierno de México y hace una operación que le va a permitir recapitalizarse y posiblemente invertir adicionalmente en energía renovable en nuestro país y en otros lugares del mundo donde opera esta empresa. Para el gobierno federal, repito, al final de cuentas, todo va a depender si es capaz CFE de operar estas 12 plantas de ciclo combinado y una eólica de manera eficiente. Hay que entender que CFE tiene problemas financieros importantes, una deuda creciente y en ese sentido pues es un gran reto de aquí en adelante. En pocas palabras, Iberdrola gana, México no o no tanto. Iberdrola hace un buen negocio y se lava la cara con el gobierno mexicano. Y el gobierno de la 4T construye un discurso político que va muy bien para los afanes de López Obrador. Eso quizá podría resumir el resultado de este acuerdo, Kenneth Smith, y agradezco mucho que nos hayas acompañado en el programa. Yo creo que va en ese sentido y esperemos que este sea el inicio de una, llamemos, de relación más positiva, obviamente, ante las empresas, no solo de España, sino de Estados Unidos, de Canadá y de otros países. Y repito, la gran piedra en el zapato sigue siendo esta controversia que hay al interior del TEMEC, las consultas que se han extendido mucho más allá de los tiempos plasmados en el tratado para resolver la controversia antes de un panel, y habrá que ver qué pasa en las próximas semanas. No hemos escuchado nada todavía de la Secretaría de Economía en términos de alguna posible solución de estas consultas con Estados Unidos y con Canadá. Entonces no debería sorprendernos si en las próximas semanas nos llega la mala noticia de un panel arbitral al interior del TEMEC. Pues ya habrá oportunidad de hablar del posible panel en materia eléctrica si Estados Unidos decide solicitarlo en los próximos días o semanas. Kenneth Smith, nuevamente muchas gracias y hasta pronto. Muchísimas gracias, Guillermo. Siempre es un gusto. Un abrazo.